¿Cómo están? Buenas, soy alumno del UMED y sigo la carrera de Derechos. Mi tema es la corrupción, un problema que afecta a los derechos humanos y el buen vivir de los ecuatorianos. La corrupción es uno de los problemas que más se ha escuchado en el Ecuador en estos últimos años. La corrupción que existe en nuestro país es uno de los problemas graves que afectan en muchos ámbitos, como en la educación, en la salud, en lo cultural y en algunos ámbitos que ya hablaremos con más claridad. La problemática. La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más vistos en nuestro estado ecuatoriano y uno de los más importantes por el cual está lidiando la democracia contemporánea. Ahora mismo en el Ecuador es muy difícil luchar contra ella, porque su actividad sostenida ha durado años. Ha logrado infiltrarse en varios niveles de la sociedad, no solo en la función pública está afectado por este gran problema, sino que ha contaminado la política y a la sociedad misma, que se ha vuelto tolerante con ello. Entre otras cosas, porque la impunidad empieza a operar como un salvoconducto de los corruptos. Estos son algunos problemas de la corrupción que afectan al Ecuador, como es en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo político, etcétera. Esto trae muchas afectaciones al Ecuador. Por ejemplo, no hay escuelas y si hay, no hay no reciben una enseñanza de calidad. Hay escasez de las universidades. Este es uno de los puntos más importantes en los que se ve afectado. Otro punto también afectado por este problema son los derechos humanos, con las injusticias que hay, porque personas que tienen dinero pueden sobornar a un juez para salir beneficiados. Otro ejemplo que podemos ver es en la salud, en los hospitales, cómo personas se favorecen con medicamentos en altos precios, perjudicando a las personas de bajos recursos. Estos son los grandes problemas que tiene el Ecuador y que traen un Ecuador en deudas. El problema de investigación es cuáles son las causas y consecuencias de la corrupción que se presentan en nuestro país y en cómo afectan a nuestra sociedad en muchos ámbitos. Mi idea es defender la corrupción afecta al pueblo ecuatoriano en el ámbito de la pobreza y el aumento de los actos de violencia. Mi objetivo general, explicar la percepción de niveles de corrupción en la población nacional, así como establecer el índice de la corrupción. Mis objetivos específicos, analizar la precisión sobre la corrupción en las instituciones, implementar espacios de orientación para las denuncias ciudadanas de casos de corrupción, métodos teóricos y generales, uno del concreto. La corrupción es uno de los problemas comúnmente vistos en todos los ámbitos. Es uno de los problemas muy graves que afecta al país, donde tiene que haber un alto a estos problemas que afectan a la sociedad y donde el Estado tiene que tomar decisiones estrictas, así como establecer un régimen sancionador, reforzar y alinear la alineación de los órganos de control para poder prevenir la corrupción. Análisis y síntesis. La corrupción es una gran medida dentro de esta esfera de poder. Se produce un impacto directo y negativo en los ámbitos económico, social, cultural, educativo y por supuesto de justicia. La corrupción es catalogada como uno de los más grandes problemas globales. Según varios estudios especializados en la materia, se encuentra directamente ligado al impedimento del desarrollo de los países, al incremento de la pobreza y al debilitamiento de los sistemas jurídicos como consecuencias más relevantes. Métodos empíricos. La observación. La corrupción ha afectado en muchos ámbitos de la injusticia. En los últimos tiempos se ha visto un alto porcentaje de injusticia en el país, donde esto también
afecta a la sociedad. Para seguir evitando este tipo de casos, el Estado tiene que mejorar el acceso a los recursos públicos básicos y tener fiscales justos. Métodos específicos. Uno, lógico jurídico. Desde la pandemia se ha visto muchos estos actos de corrupción en el Ecuador, como en los hospitales, donde se beneficiaron personas de altos recursos y afectando a personas de bajos recursos, donde hubo pérdidas grandes. Todo esto tiene que ser sancionado por la ley y ser privado de la libertad, ya que se vulnera, se viola los derechos humanos. Otro punto es la sociología jurídica. La corrupción aparece en la sociedad como un ámbito normal y con el fin de beneficiarse a través de ellas. Técnicas de investigación. He utilizado la encuesta porque nos ayuda a encontrar la realidad en la que vive el país y en los ámbitos que afectan la corrupción como en lo social, en lo económico, en lo político y en la desigualdad, y obtener la opinión de diferentes personas y así ser eficaz. Otro punto que he utilizado es la revisión documental. Esto nos ayudará a tener una mejor formulación de nuestro problema y también para ir más a fondo a nuestro proyecto de investigación y así encontrar una solución para el problema de la corrupción. La conclusión, la corrupción es uno de los ámbitos que afectan demasiado y con gravedad a nuestro país, perjudican mucho a la sociedad, a la economía, a la educación, a la salud, y esto también aumenta la pobreza y a la violencia, como hoy en día se ven los problemas carcelarios en nuestro país. En nuestro país tolera demasiado ese ámbito que debe determinar para así tener un país justo para todos. En Ecuador también se sufre de corrupción por falta de sanciones estrictas a las personas que participan en ella y por la injusticia. Queremos un Estado sin corrupción, que sea justo y y que se respeten los derechos para así tener un país estable. Una recomendación para que la corrupción termine y se controle de poco a poco, el gobierno debe sustituir a los personales que no hacen bien su trabajo en las diferentes instituciones públicas y en el pueblo ecuatoriano. Sepa y tenga información pública. Otro punto recomendado sería la incorporación tecnológica, ya que este también podría ayudar en la reducción de la corrupción en nuestro país. Gracias.